Buenas a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la disección aórtica aguda, cual es una patología poco frecuente pero con una mortalidad bastante considerable, por lo cual debemos sospecharla y diagnosticarla tempranamente. Creemos que la disección aórtica aguda se define como una separación de las capas de la pared aórtica debido a un desgarro de la íntima. Este desgarro puede ser espontáneo debido a un desgarro de la íntima con disección secundaria de la media o puede ser iatrogénica también traumática. Es un trastorno poco común pero catastrófico. Hay que diferenciarlo del aneurisma de la aorta torácica, que es una dilatación permanente y localizada de la aorta torácica al menos 1.5 veces el diámetro normal. Tenemos que de las disesiones aórticas un 9 a 16% fueron precedidas por una dilatación aneurismática de la aorta torácica, lo que se podría llamar una disección aneurismática. Una diferenciación entre disección y aneurisma es que en la disección la aorta no aumenta de tamaño. Esto lo podemos ver por medio de imágenes. Tenemos también, y es importante aclarar que la aorta es el vaso sanguíneo principal que surge del corazón y que va a suministrar el flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Tiene obviamente este vaso tres capas. Tenemos la íntima, la media y la adventicia, que es más externa. Y tenemos que se divide en secciones. Tenemos la aorta eh, ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Acá vemos cómo comienza y da las arterias coronarias que van a suministrar sangre directamente al corazón. Vemos que estas arterias van hacia el cerebro y que van a proporcionar el eh, flujo cerebral y también hacia los brazos por medio de la subclavia izquierda-derecha, como también podemos ver en la imagen. Y la aorta descendente va a atravesar el tórax y se va a convertir en lo que es la aorta eh, abdominal después de que pasa por el diafragma. Es importante destacar que la aorta es elástica y va a poseer una estructura dinámica que se expande y contrae con cada latido del corazón. Y eso también se le conoce como efecto de Winkelstein y es importante en lo que es la presión sistémica y el flujo sistémico. Cuanto a la epidemiología, pues su edad promedio de presentación es de 50 a 65 años. También está relacionado con esos factores de riesgo que están en la inmersos en el desarrollo de esta patología y hay algunas diferencias significativas entre los pacientes adultos mayores y los pacientes más jóvenes. Eh, los pacientes de edad avanzada son significativamente más propensos a albergar aterosclerosis, aneurisma aórtico previo, una disección iatrogénica o un hematoma intramural que hace parte del síndrome aórtico agudo. Los pacientes más jóvenes tienen mucho menos probabilidades de tener antecedentes de hipertensión, pero tienen más probabilidades de sufrir un trastorno del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, que es un factor de riesgo para el progreso de esta patología o el inicio de esta patología. Es 3 veces más común en hombres que en mujeres, pero las mujeres tienden a presentarse más tarde y a experimentar peores resultados. Es importante grabarse esto que está acá en rojo, y es que a menudo es fatal si no se detecta rápidamente con una tasa de mortalidad de 1 a 2% por hora dentro del primer día y hasta 50% entre las primeras 48 horas si no se trata. El diagnóstico se retrasa en más del 30% de los casos. Entonces, es importante sospecharlo y diagnosticarlo a tiempo. El conocimiento de la incidencia en disección aórtica en la población general es limitado. Tenemos que la complicación más temida de la enfermedad de la aorta torácica y estudios hospitalarios sugieren una incidencia de 3 casos por 100.000 por año. Un estudio de Oxford, que
el cual se hizo un seguimiento de 10 años, menciona una incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes, y en este estudio se vio que la alta hospitalaria eh, fue del, o sea, la estancia hospitalaria fue de 11.5 días y el 40.7% de los pacientes sobrevivieron hasta el alta hospitalaria. En cuanto a la etiología, hay diferentes patologías que causan una degeneración aterosclerótica de la capa media de la aorta. Esto es principalmente lo que se conoce como necrosis quística medial, que también está relacionada con aneurismas, y la patología de síndrome de Marfan. Va a tener como desencadenante el cizallamiento o tensión cortante del flujo sanguíneo hacia esa pared vascular comprometida. Va a haber una pérdida de las fibras elásticas, como podemos ver en esta parte del grupo B, es decir, este es el grupo que tenía disección aórtica, este es el grupo control, y vemos cómo hay pérdida en este grupo de las fibras elásticas, sobre todo observado en pacientes con hipertensión. Las fibras elásticas tienen un papel importante, sobre todo las de la íntima y la media, en el soporte de esa tensión cortante que va a producir el flujo sanguíneo, y no van a permitir que se traduzca estos procesos pulsátiles en una ruptura y desprendimiento de la íntima. Y podemos ver también la interconexión de estas fibras elásticas y lo que vemos a diferencia en el grupo que ya tiene como tal disección aórtica. En cuanto a los factores de riesgo como tal, o enfermedades que están asociadas con el progreso, el inicio de la disección aórtica, tenemos principalmente lo que es la hipertensión. Hipertensión en un 50-86% de los pacientes, debido a que produce disminución en el flujo sanguíneo, la vasa vasorum, que nutre a un tercio externo de la capa media, causando isquemia y reducción de las fibras elásticas, como vemos acá. También tenemos la apnea obstructiva del sueño en un 13%, y se ha visto recientemente relacionada, un 13%, por un incremento de la actividad simpática, que consecuentemente va a aumentar las presiones arteriales. También tenemos el aneurisma aórtico, procesos inflamatorios también están relacionados, como la arteritis de Takayasu y la válvula aórtica bicúspide. Importante lo que son los desórdenes, los trastornos del tejido conectivo, como también tenemos el síndrome de Marfan y otras alteraciones que en menos del 5% se han visto relacionadas. En cuanto a la fisiopatología, aclaramos que el síndrome aórtico agudo pues comprende lo que es la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante, con una diferencia bastante clara. La disección aórtica es de los tres, es la que más se presenta, y tenemos que la base para su fisiopatología es una degeneración de la pared aórtica. Es la base de esa fisiopatología, la degeneración de esta pared, que va a permitir que se diseque y que se genere, o sea, que se diseque la pared intimal y que se genere un espacio entre la íntima y la media. Ese espacio puede expandirse anterógrado o retrógradamente, o sea, en sentido retrógrado o anterógrado, y va a generar una falsa luz, que es esta que vemos acá, que puede comenzar proximal o distal y que se va a expandir y también genera un desgarro a nivel distal. Por acá va a seguir pasando flujo, o así, en este sentido, de distal a proximal.
Por acá también vemos en este corte, vemos lo que es la verdadera luz y la falsa luz. Y vemos algo muy importante que también se ve acá y es esto, que es el flat intimal, lo cual va a dividir estas dos luces y que es muy importante en cuanto al diagnóstico por medio de imágenes, ya que se ve de una manera, o sea, que es con solo, de alguna manera es lo que vamos a ver en la imagen, lo que nos va a hacer el diagnóstico de disección aórtica. Acá podemos ver una imagen un poco más específica en cuanto a lo que es las tres capas, íntima, media y adventicia. Vemos cómo está la base vasorum. Eh, Vemos la falsa luz, la verdadera luz y obviamente la disección, ese desgarro se produce ese espacio se produce dentro de la capa íntima y media. Cuanto a la clasificación, tenemos eh, una clasificación según cronicidad que nos va a clasificarla si es menor de 24 horas en hiperaguda, en aguda en 1 a 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica mayor de 90 días. Básicamente en la historia pues, de las investigaciones se dieron cuenta que los pacientes eh, cambiaba lo que era la mortalidad si era menor o mayor de 14 días y con este tiempo pues la dividieron. Ahora la clasificación anatómica tenemos que hay dos clasificaciones de Baki y la de Stanford. Esta es más antigua y ya no se usa de alguna manera, ya no es tan común usarla, sino la clasificación de Stanford, eh, que básicamente es importante para el tratamiento y por ende la, 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 la generaron fue por este contexto del tratamiento como tal. Y también tenemos una tipo A y una tipo B, dependiendo si afecta o no a la aorta eh, ascendente o si la respeta. Eh, pues la de Baki no es necesario explicarla, solamente importante conocer pues, que existió, que la utilizaron, pero ahora en la actualidad se utiliza la clasificación de Stanford. Vemos, respeta o no la aorta ascendente, la afecta en este caso, acá la respeta en la tipo B. En cuanto a la presentación clínica, la aparición repentina de dolor severo en la región torácica o la espalda es la característica más típica. Entonces, importante ese inicio abrupto, desgarrador, el pecho, espalda y abdomen, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Ya como vimos, la edad promedio de presentación también juega un papel importante a la hora de sospechar esta patología. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular, también tenemos que sospecharlo y realizar exámenes físicos en estos pacientes que se presenten con dolor torácico también nos ayuda para lo que es el diagnóstico como tal y el diagnóstico diferencial. En el momento de la presentación, los pacientes se pueden presentar con déficits neurológicos, sobre todo hemiplegia, hemiparesia o paraplegia. Eh, en uno de cada 5 pacientes se va a ver un déficit neurológico. El síncope también es común y puede deberse a hipovolemia, arritmias, infarto de miocardio o un aumento del tono vagal. Demuestra que en la tipo A el síncope se encuentra en el 15% y en la tipo B menos del 5%.
Si tenemos una disección anterógrada, puede afectar los vasos de las extremidades y vamos a ver o podemos encontrar pérdida de pulsos, parestesias y dolor. Si el paciente presenta una rotura a nivel del mediastino, el paciente puede presentarse con disnea y hemoptisis. La parte hemodinámica en el momento de la presentación puede predecir los resultados y las complicaciones de la disección. Importante mirar lo que es la presión arterial sistólica y diastólica y la presión arterial media. Eh, si nos llega un paciente hipotenso, podríamos pensar en ruptura. Eh, si hay una diferencia de más de 20 en la presión arterial entre los brazos, debe despertar una sospecha de disección aórtica aguda. Y importante, con el examen físico, evaluar el déficit neurológico, tomar la presión arterial del paciente. Eh, todas, todas estas, de alguna manera, herramientas observativas que tenemos para sospechar esta patología son importantes. Pacientes que pueden hacer falla renal aguda, obviamente por esa disminución del flujo sanguíneo, una isquemia mesentérica, ¿sí? Una falla cardíaca, un infarto o una isquemia miocárdica, dependiendo la localización de esa disección aórtica. Es importante esta sintomatología. Tenemos que la clínica es inespecífica debido a, como les comentaba antes, la gran variedad de contextos en los cuales se pueden presentar los pacientes. Eh, y como es poco frecuente esta patología, pues eh, algunas personas, algunos médicos no están acostumbrados, algunos médicos no la sospechan y esto se asocia a diagnóstico tardío sin un aumento de la mortalidad. Podemos presentarlo o sea, podemos encontrarlo en el servicio de urgencias con disección aórtica no complicada, dependiendo si no hay ruptura, no hay mala perfusión o no hay factores de riesgo alto, o una disección aórtica de alto riesgo con pacientes con dolor refractario, hipertensión refractaria, derrame pleural, un diámetro aórtico mayor de 40 milímetros, pacientes con readmisión, o el diámetro de la falsa luz mayor a 22 milímetros, o pacientes complicados ya con ruptura y mala perfusión. El diagnóstico, bueno, comienza con la sospecha clínica y se basa en imágenes, ¿sí? En imágenes que nos confirman el diagnóstico. Eh, eh, y es muy importante, pues, sospecharlo. Es importante el diagnóstico temprano. Se pueden utilizar biomarcadores también en cuanto a diagnóstico diferencial y también tenemos que mirar lo que es la edad y la predisposición genética de estos pacientes, también los factores de riesgo que estén involucrados. Cuanto a los laboratorios, en los pacientes ingresados en el hospital con dolor torácico y sospecha de enfermedad aórtica, podemos utilizar estos laboratorios, no es imprescindible, pero hay muchas patologías que pueden generar un dolor torácico, entonces es necesario de alguna manera, en cuanto a diagnóstico diferencial, utilizar estos laboratorios, hemograma completo, importante la proteína C reactiva, el dímero D, el lactato, y si el dímero D está elevado, aumenta la sospecha. Eh, por lo general, los valores van a ser inmediatamente muy altos en comparación con otros trastornos que aumentan el nivel de dímero D y tienen un valor diagnóstico muy alto a la primera hora. En cuanto a las imágenes, esto sí es esencial para su diagnóstico. Entonces, los estudios de imágenes de la disección aórtica tienen importantes objetivos, incluye la confirmación del diagnóstico, la clasificación de la disección, la localización de desgarro y evaluación tanto del alcance
de la disección como de los indicadores de urgencia. Tenemos una gama de opciones. Tenemos el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, la tomografía computarizada en contexto de angiotac y la resonancia magnética. Lo que más se recomienda es paciente con sospecha, ya el servicio de urgencia, paciente con sospecha de disección aórtica, se le realiza una tomografía computarizada. La resonancia magnética es importante en procesos de seguimiento. Algunas fuentes consideran lo que es el ecocardiograma transtorácico y después pasar a transesofágico, pero es más recomendado en contextos de urgencia realizar la tomografía computarizada. Tenemos aquí una imagen de la tomografía computarizada donde podemos observar lo que es el flap intimal, el ecocardiograma transtorácico, flap intimal, el ecocardiograma transesofágico. Vemos la verdadera luz con la falsa luz y el flap intimal. La resonancia magnética nos muestra un poco más de detalle el flap intimal, la verdadera luz y la falsa luz. En cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento inicial va a tener dos pilares, que es el descenso de la presión arterial, como ya vimos, está muy involucrada en cuanto a su fisiopatología, y el inotropismo negativo. Tenemos vasodilatadores endovenosos y betabloqueantes. También es importante el manejo del dolor para disminuir esa respuesta vasovagal. Los fármacos, los medicamentos debemos ajustarlos para alcanzar una presión sistólica de 100 a 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. En primera línea tenemos el labetalol. Los vasodilatadores como los bloqueadores de los canales de calcio, en estos se encuentra la nicardipina o el diltiazem. También es útil, como también la nitroglicerina, para reducir la hipertensión en una situación emergente. La cirugía para la disección aórtica tipo A de Stanford implica lo que es la resección de la parte enferma de la aorta, que contiene el desgarro de la íntima, y el tratamiento quirúrgico pues, es esencial en la disección aórtica tipo A. Se podría usar en la disección aórtica tipo B complicada, que tenga una isquemia de órganos vitales, rotura inminente, disección en un síndrome de Marfan, pero el tratamiento médico es sobre todo en pacientes con disección aórtica tipo B no complicada o una disección aórtica crónica. Entonces nos llevamos dos cosas importantes: tratamiento médico, que va a ser el descenso de la presión arterial, el nitropismo negativo, y la cirugía la podemos utilizar en la disección aórtica tipo B, siempre y cuando sea complicada con las tres características: órganos vitales, rotura inminente y disección de un síndrome de Marfan, aunque en la actualidad se están realizando estudios para mirar el beneficio de entrada de la cirugía en la disección aórtica tipo B. El tratamiento médico restante, tratamiento de elección en disección tipo B no complicado, disección aórtica crónica. Eso es en cuanto al tratamiento. Y importantísimo, como ya mencionaba antes, pues sospechar. El tratamiento quirúrgico es por medio de la técnica TEVAR, que es la reparación aórtica endovascular, y digamos que en la actualidad se están haciendo investigaciones. Necesitamos ver con unos años a ver si de entrada en pacientes con disección aórtica tipo B no complicada se realiza tratamiento quirúrgico. Eso era lo que les traía para hoy. Espero que
haya sido de su agrado y